Paz a vosotros, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Es un gusto saludarles en este día que Dios nos ha concedido una oportunidad y un privilegio el poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Mis amados hermanos, les invito a que abran las puertas de su corazón para poder escuchar la palabra de nuestro Dios, las leyes que ha mandado y sobre todo, y muy importante también, hermanos, las promesas que Dios ha puesto en su libro santo, para que nosotros podamos andar en integridad, en honestidad, hermanos. El tema de hoy, integridad a nivel familiar. Prepare su Biblia y prepare su corazón, hermano, porque esta palabra es para usted y para mí, para que nos podamos edificar y para que también nosotros podamos corregir nuestro camino, corregir la forma en que vivimos la vida. Y como el tema lo dice, integridad a nivel familiar, la vida de nuestra esposa, la vida de nuestros hijos y también la vida de quienes viven dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa. Vayamos al libro de Hechos, hermanos, que está nuestro texto base, capítulo 5, versos del 1 al 11. Y analicemos esta parte, hermanos. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y sustrajiste el precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba solo a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había pasado. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tremendo, ¿no, mis hermanos? Miramos el texto base y lo analizamos, hermanos. Y estamos mirando qué es lo que aconteció con Ananías y Safira, una familia. Una familia que narra, hermanos, en la carta, en Hechos de los Apóstoles. Y mira que ninguno de ellos, hermanos, había sido o había actuado con integridad. A nadie se le exigió. Ellos mismos pusieron, hermanos, lo que tenían a los pies de los apóstoles. A nadie se le obligó. Ellos mismos, hermanos, con su voz, indicaron que querían vender un terreno, una heredad que ellos tenían, y querían ponerlo a los pies de los apóstoles. Pero como narra el texto, hermanos, les ganó la codicia. Y a través de la codicia vino la mentira. Y a través de la mentira vino la muerte. Y solamente, hermanos, a través de la muerte
vino un gran temor a toda la iglesia que estaba ahí viendo. Vemos cómo esta familia no está actuando con integridad, no está actuando con valores. Este texto base, hermanos, que acabamos de leer, nos da un parámetro para que nosotros podamos analizar este tema que hoy nos corresponde, la integridad a nivel familiar. Hoy, hermanos, hoy es muy urgente tratar este tema con nuestras familias. Como siempre lo hemos visto, hermanos, la familia es la base de la sociedad. Y no cualquier familia, hermanos. Estamos hablando de las familias de Dios. Estamos hablando de las familias que van al templo, que estudian y que miran la palabra de nuestro Dios. Pues en ella, en la Biblia, hermanos, nosotros podemos mirar cómo debemos de caminar recta y correctamente. Cómo es que nuestro Dios le gusta que nosotros caminemos. A través de esto, hermanos, nosotros miramos cómo nuestra familia puede ser luz y resplandor para todos aquellos que andan en tinieblas, para todos aquellos que actúan mal. Hoy, hermanos, hoy en día nos estamos enfrentando a muchas cosas. Ya la moral se ha destruido. Ya no hay valores, hermanos. Ya todo, hermanos, se están haciendo cosas malas. Dice la palabra de nuestro Dios que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Hoy todos y cada una de estas cosas que nosotros miramos y que dentro de nosotros nos está diciendo que está mal, para muchos lo ven como algo normal. Por eso, hermanos, es necesario tocar este tema. Hoy, el día de hoy, lo enfocaremos a nivel familiar. Nuestros hermanos ya lo tocaron y lo tocaron de manera individual. Hoy toca, hermanos, tocar este tema a través de nuestras familias, analizar nuestra vida y analizar cómo están nuestros hijos y cómo está nuestra esposa. El núcleo familiar, hermanos, puede ser muy importante y claro que sí, hermanos, llevamos mucha responsabilidad. El objetivo de este tema, hermanos, es que debemos nosotros perseverar la integridad de Dios como una señal de valor auténtico de una verdadera conversión en Cristo. Esto es lo que representamos nosotros. Representamos, hermanos, a Cristo en nuestra familia, en nuestra colonia, en nuestra calle y en nuestra ciudad. Asimismo, hermanos, nosotros tenemos que ser un evidente testimonio, hermanos, genuino y ferviente. Eso es a lo que estamos llamados el día de hoy. Así que vayamos analizando este tema. Como les mencioné hace un momento, nuestros hermanos ya dieron la definición de integridad. Pero yo lo quiero hacer, hermanos, basándose en algunos ejemplos. Una pareja de casados, hermanos, que han estado durante décadas sin engañarse, sin que nadie se engañe, hermanos, y que su matrimonio lo llevan rectamente, eso es integridad. Un estudiante, hermanos, que ha pasado sus exámenes sin hacer trampa, eso es integridad, hermanos. Un niño que aprende y toma en serio aquello que debe de decir la verdad, le duela o le cueste, esto es integridad. Un niño que llega puntual a la escuela, hermanos, es integridad. También es integridad, hermanos, digamos ahorita los periodistas, aquellos que no dejan manipular sus opiniones. ¿O qué decimos, hermanos, de aquellos políticos que aun cuando pierden las elecciones internas, no se cambian de partido, porque tienen ideales? Eso es integridad, hermanos. O cuando nosotros no debemos dinero al gobierno y pagamos nuestros impuestos, es integridad, hermanos. Así como los deportistas, cuando van a competencias y ganan de forma correcta,
es integridad. Y cuando ellos toman algunas sustancias prohibidas, pagan a jueces o hacen algún tipo de ayuda, eso ya no es integridad. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, se traduce directamente del hebreo y su significado va en esa misma línea. Es una condición, hermanos, de ser intachable, de tener integridad, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud y moralidad, hermanos. Ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, ese es el ejemplo perfecto para nosotros como un hombre íntegro. Recordarán ustedes, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo ayunó por 40 días y 40 noches. En ese lapso de tiempo, hermanos, Satanás vino a él en sus momentos más difíciles, más débiles, hermanos. ¿Por qué? Porque quería destruir su integridad. Quería corromperlo, quería que pecara. Pero nosotros sabemos esa historia y sabemos que nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo no pecó. Así que su integridad fue intacta. Por eso se le llama integridad. Cuando hablamos, hermanos, de integridad familiar, hermanos, estamos hablando de un comportamiento honrado y correcto en la familia. Y esto, hermanos, cuando nosotros tenemos estos dos elementos, genera estabilidad emocional dentro de la familia. Así que hoy, hermanos, nos vamos a enfocar en tres cosas. Nos vamos a enfocar, hermanos, en los puntos importantes. Primero los hombres, las mujeres, nuestras esposas y luego nuestros hijos. Y para ello vamos a empezar a analizar algunos textos. Estos textos, hermanos, se encuentran en el libro de los Proverbios. Vamos a mirar muchos textos ahí, porque de ahí nosotros encontramos estos dichos que han sido inspirados por Dios. El primero se encuentra en Proverbios capítulo 11, verso 3, que dice que la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La integridad, hermanos, guía a los hombres rectos, pero la perversidad, hermanos, destruye a estos pecadores. Y es mejor, hermanos, es mejor ser pobre y portarse con integridad que ser rico y andar por el mal camino. Y esto lo vemos en Proverbios capítulo 28, verso 6. Punto número 1, hermanos. Como hombres, nosotros fuimos diseñados, hermanos, para ser líderes de nuestra familia. Y como líderes de nuestra familia, nosotros tenemos esa responsabilidad, hermanos, de dar un ejemplo de honradez y de sinceridad, hermanos, en todo lo que nosotros tengamos que hacer. Nosotros debemos de comportarnos íntegramente. Y cuando nosotros hacemos esto, nuestra esposa y nuestros hijos nos miran. Para ellos les produce, hermanos, una seguridad, porque saben que no caeremos tan fácilmente, que vamos a perseverar por llevar bien la palabra de nuestro Dios, por caminar en ella. Y cuando nosotros caminamos bien en ella, ellos también siguen ese ejemplo. Pero cuando un hombre, hermanos, no ejerce su liderazgo espiritual, entonces este no es un hombre íntegro. Cuando un hombre, hermanos, no provee para su casa, no es un hombre íntegro. Así que la integridad familiar, hermanos, significa eso: honradez y rectitud en conducta. Punto número 2, la mujer, hermanos. La mujer también fue diseñada para eso. Una ayuda idónea para su esposo, una ayuda idónea para que también ella pueda corregir al esposo cuando mire que va a dar un mal paso, una mala decisión. Y por eso, hermanos, por eso la mujer cumple el propósito de Dios, porque es la ayuda, porque ella ayuda a caminar también en integridad a su esposo. Y una mujer íntegra, hermanos, es aquella que sabe edificar su casa y no la destruye. Es una mujer que cumple con su función.
Es una mujer que también da seguridad y confianza a sus hijos, a su esposo. Es imposible para nosotros, hermanos, como seres humanos, a veces vivir honestamente. A veces, hermanos, se nos complica y puede que nosotros lo veamos imposible, pero nosotros tenemos que perseverar, hermanos, como padres, tenemos que perseverar en vivir honestamente. ¿Para qué? Para que nuestros hijos nos vean. Y los hijos, hermanos, generalmente van a seguir nuestros pasos. Muchas veces nosotros podemos hablar, pero nuestros hijos a veces no escuchan. Lo que por ellos se guían, hermanos, es por el ejemplo que nosotros damos. Así que los hijos, hermanos, están aprendiendo de nosotros. Por esta razón, todos los padres y las madres, hermanos, debemos de pensar muy bien las decisiones que vamos a tomar, las acciones que vamos a hacer, porque va a repercutir positivamente o negativamente en nuestros hijos. Así que nosotros nos debemos de cuidar, no solamente de los ojos que nos miran, sino de cuidarnos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que conoce nuestros corazones. Dios sabe cómo andamos. Quizás a la luz de los hombres podemos irnos caminar íntegramente, pero cuando nadie nos ve, ¿cómo es que actuamos? Ahí es donde cae la integridad, hermanos. La mentira, la falta de respeto, el egoísmo, el orgullo, las malas palabras, las groserías, el engaño, ocultar la verdad, aprovechar, hermanos, la desventaja de otros y juzgar a otros. Esas son actitudes, hermanos, deshonestas que desagradan a Dios. Así que nosotros, hermanos, como varones, tenemos que caminar sabiamente. Y el primer hogar donde nosotros debemos de ponerlo es el lugar donde debemos nosotros de practicar la integridad, nuestro hogar, asumiendo nuestra responsabilidad, hermanos, y esforzándonos cada día para ser perfectos y rectos delante de nuestro Dios. Una familia, hermanos, que vive por principios morales de la vida, es una familia íntegra delante de nuestro Dios. Y la integridad, hermanos, al final va a producir bendiciones hacia nosotros. Va a producir, hermanos, satisfacción en nosotros. Y va a producir satisfacción en nuestros hijos. Por eso, hermanos, nosotros, no solamente, hermanos, cuando nos miran, sino que también en momentos ocultos debemos de perseverar esa integridad. Fíjese lo que dice Tito, capítulo 2, verso 7, hermanos. Tito, capítulo 2, verso 7. Dice de la siguiente manera: preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad. Preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras. En todo, hermanos. No solamente cuando nos conviene, sino también cuando nosotros hemos fallado o quizás va a caer alguna responsabilidad de nosotros. Una persona íntegra, hermanos, está dispuesta a perder siempre y cuando, hermanos, diga la verdad. Por ejemplo, hermanos, algunas veces decir la verdad quizás provoque la pérdida económica de algún negocio. Decir la verdad, hermanos, trae consecuencias, pero nosotros debemos de asumirlas, sabiendo, hermanos, que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Muchas veces, hermanos, nos hemos dedicado al negocio. Quizás tenemos una tienda, quizás estamos vendiendo algo en línea y nos preguntan cuál es el motivo, por qué lo estamos vendiendo, cómo funciona el producto.
Y si el producto está mal, nosotros lo vendemos por bueno. Dice un dicho popular aquí en México: nadie vende un caballo por bueno. Así que quizás algo esté fallando y nosotros estemos ocultando la verdad. Estemos ocultando quizás lo que le está fallando, quizás a un automóvil. Quizás nosotros lo queremos vender como seminuevo, cuando el coche ya ni siquiera camina. Entonces nosotros tenemos que ser íntegros, íntegros en toda la extensión de la palabra. Asimismo, aunque nosotros tengamos consecuencias, pero sabemos que vamos a hacer de lo bueno delante de Dios. Y Dios nos manda, hermanos, a portarnos íntegramente con buenas obras, hermanos, que reflejen ese carácter correcto, firme y serio. Que seamos personas, hermanos, de una sola palabra, dispuestos a cumplir siempre. No importa, hermanos, cueste lo que cueste, debemos de cumplir siempre. ¿Se acuerda, hermanos, cuando usted le propuso matrimonio a su esposa? Cuando unieron sus vidas, cuando recibieron la bendición. Usted en su mente, en su corazón dijo: te voy a amar, te voy a querer, te voy a respetar y no importa lo que suceda, yo siempre estaré ahí. Ahora usted dio su palabra y tiene que cumplirla. Así que vengan pobrezas, riquezas, vengan enfermedades, crisis, venga lo que venga, usted debe de estar con su esposa. Así que esa es la palabra de un hombre recto que cumple íntegramente todo lo que ha prometido. Y esto es algo, hermanos, que a nosotros nos debe de ayudar. Este tema, hermanos, debe de tocar nuestro corazón y debemos de analizarlo, hermanos, porque es lo que vivimos cada día. Miramos cada día situaciones, circunstancias, donde nuestra integridad, hermanos, está en juego. Y nosotros siempre debemos de dirigirnos cabalmente. Y para hablar más a profundidad de la familia, hermanos, les invito a abrir el Salmo 101, versos del 1 al 2, que dice de la siguiente manera: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Miren lo que dice esta parte, hermanos. Si reflexionamos, hermanos, en las palabras finales del verso 2 de este salmo que escribe David, fíjense el subtítulo que lleva, hermanos: promesas de vivir rectamente. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, dice. Y esto, hermanos, nos damos cuenta que es un desafío, que es un reto para cada uno de nosotros. David, hermanos, David no está diciendo que andará en integridad en medio de la casa de Dios. No solamente ahí, hermanos. Es cuando nosotros decimos que vamos a andar en integridad en el templo, hermanos, pues quizás hasta cierto punto, hermanos, sea algo muy fácil. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el templo, hermanos, quizás somos otras personas. Si nosotros miramos a una hermana que se le cayó los 50 pesitos, hermanos, quizás nosotros podamos decirle: hermana, aquí está su dinero, se le cayó. O hermana, yo le ayudo en esto. O le recojo esto. En pláticas entre hermanos quizás no decimos ninguna mentira. Quizás no ofendemos, quizás no decimos ninguna grosería. Quizás hablamos la verdad. Pero quizás a veces se nos hace muy fácil hablar la verdad dentro del templo. Pero David, hermanos, David dice, hermanos, que también debe de andar en integridad
que él va a andar, hermanos, en integridad en su casa, con su familia. Y ese, hermanos, ese debe ser el verdadero reto de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque también nosotros en casa, hermanos, podemos decir mentiras. Y es más, disfrazamos las mentiras. Hoy en día ponemos mentiras hasta de colores. Pensamos, hermanos, que diciendo una pequeña mentira no nos va a afectar. Pero ojo, tenemos a nuestros hijos y nuestros hijos están aprendiendo de nosotros. Y con tal, hermanos, de que no se lleven una mala imagen de nosotros, disfrazamos esas mentiras y le decimos fue una mentira blanca. Valía la pena, hermanos, decir esa mentira. No le hace daño a nadie esa pequeña mentira. Quizás a veces podemos decir eso y justificamos lo malo que estamos haciendo. Lo estamos justificando, hermanos. Y lo peor de todo es que lo están escuchando nuestros hijos y ellos aprenden de nosotros. Y es lo que nosotros debemos de ver, hermanos. Que no solamente dentro del templo, sino que también dentro de nuestros hogares debemos de andar con rectitud. Por más simples y sencillos que nosotros veamos que no va a afectar nada, tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que nosotros debemos de ser rectos y perfectos delante de nuestro Dios. Y hoy en día, hermanos, si nosotros miramos hacia la sociedad, podemos ver, hermanos, que la corrupción abunda. Y luego nosotros mismos nos quejamos de la corrupción. Y que la corrupción, hermanos, de los políticos, la corrupción de los gobernantes. Pero lastimosamente, hermanos, también nosotros participamos de esa corrupción, hermanos, por no querer hacer bien las cosas. Y esa corrupción también la llevamos a nuestros hogares. Si el mundo, hermanos, si el mundo hoy está de cabeza, si el mundo hay delincuencia, hay corrupción, hay maldad, no solamente es culpa de nuestros gobiernos, sino es nuestra propia culpa, porque como familias no hemos enseñado los verdaderos valores a nuestros hijos, sino que también nosotros, hermanos, les hemos enseñado a robar, les hemos enseñado a mentir, les hemos enseñado, hermanos, a odiar. Y todo eso, ese odio, todas esas malas cosas, implican a la sociedad, hermanos. Dan un golpe y por eso hoy en día, hermanos, hoy en día vivimos en tanta maldad. Así que nosotros, hermanos, tenemos que comprender que el origen de la corrupción, hermanos, es por la falta de integridad de las personas. Pero lastimosamente, hermanos, todo esto ya nos hemos acostumbrado a verlo. Y hasta cierto punto, hermanos, lo hemos hecho normal. Yo no sé si usted, hermano, se ha envuelto en alguna situación de esta. Yo no sé si alguna vez, hermano, usted ha dado dinero para agilizar trámites por no querer perder tiempo. Y ahí es donde recaemos, hermanos. Pero la palabra de Dios nos llama, hermanos, a ser íntegros cada día. Y la palabra de Dios también nos da consejos para seguirla. Así que no estamos solos, hermanos. Dios está con nosotros, nos está aconsejando y está caminando. Solamente es necesario que nosotros echemos un vistazo al manual de nuestra vida y veamos qué es lo que estamos haciendo. Vamos a ver algunos versos, hermanos, que nos van a ayudar mucho acerca de este tema. Por ejemplo, vamos a ver en algo donde casi la mayoría hemos caído alguna vez. Yo no digo que todos, pero quizás en algún momento, hermanos, hemos caído y en vez de ir recto, estamos caminando mal delante de nuestro Dios. Y esto es en las finanzas, en lo económico. Dice Proverbios, hermanos, capítulo 16, verso 8. Dice de la siguiente manera: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho.
Para ser esas personas íntegras, hermanos, debemos de tener un buen manejo de nuestras finanzas y debemos de comprender, hermanos, que ni la escasez ni la pobreza, hermanos, son excusas para tratar de conseguir ingresos económicos de manera injusta, porque muchas veces vemos eso, hermanos. Fíjese lo que muchos dicen, tratar de ganar dinero. Si puedes hacerlo honestamente, pues gánalo. Y si no lo puedes hacerlo, trata de conseguir como sea. El chiste es tener dinero. Pero esos refranes, esos dichos no son para nosotros, hermanos. Para un hijo de Dios no puede caber esto. No puede caber esto en nosotros. Así que si nosotros vamos a ganar dinero, debemos hacerlo de las maneras justas, de manera correcta. Y para esto, hermanos, dice Proverbios capítulo 11, verso 1, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Como cristianos, hermanos, nuestros negocios, los negocios que tenemos, tienen que ser hechos de integridad y no de falsedad. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros mismos empezamos a ver si tenemos un negocio, si queremos vender algo? Nosotros mismos, pues, no ajustamos bien la balanza, damos otro precio, alteramos, hermanos, los pesos, robamos, hermanos, poco a poco. Es más, robamos en nuestro trabajo. Por eso, hermanos, la palabra de Dios dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal es la que agrada. Aquí en México se acostumbra a ir a los tianguis, lugares donde se ponen muchos comerciantes a vender y le ofrecen el 3x2, pero sus balanzas, hermanos, no son justas. No le están dando el 3x2, no le están dando los 3 kilos exactos, sino que les están dando menos. Eso es para las personas del mundo, pero para los hijos de Dios no, hermanos. Nosotros debemos de ser justos al momento de vender y no nos tenemos que hacer de la vista gorda, como se dice aquí, sino que debemos de actuar con integridad. Y los hijos de Dios, hermanos, tenemos que ser esos, luz para aquellas. Así que si usted se dedica a este tipo de negocios, usted debe de tener la confianza de que si usted da un peso exacto, Dios se agradará de usted. Y no importa lo que sus vecinos hagan, lo bueno es que usted está poniendo el ejemplo a sus hijos. Vayamos a otro ejemplo, Salmo 37, verso 21. Este salmo, hermanos, también nos enseña sobre la palabra de nuestro Dios, algo que a Él le agrada. Salmo 37, verso 21 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Los hijos de Dios, hermanos, tenemos que ser cumplidos en el pago de nuestras deudas y tenemos ese compromiso de liquidarlas, hermanos. Como cristianos no podemos aprovecharnos del trabajo de nuestro prójimo y debemos de hacer, hermanos, todo. Debemos de poner ese ejemplo. Ahora, hermanos, eso nos corresponde a nosotros como padres, como madres. Debemos de caminar rectamente. Y estos solamente son algunos ejemplos de los muchos que hay. Y solamente vamos a analizar algunos. Ahora vamos a ver el trato de los padres hacia los hijos. Dice Proverbios, hermanos, capítulo 22, verso 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruyamos, hermanos, nosotros como padres tenemos esa gran responsabilidad de instruir a nuestros hijos
en el camino de Dios. ¿Para qué? Para que no se aparten, para que cuando ellos se vayan de casa, que algún día lo van a hacer, hermanos, no se pierdan en el camino. Y para eso, hermanos, necesitamos que nuestros hijos vean en nosotros personas de integridad, no personas que solamente hablan, sino personas que dan el ejemplo con su vida. Fíjese lo que dice segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 5, hermanos. Esta carta, hermanos, en Timoteo, nos va a enseñar algo sobre nuestros hijos. Y es algo que debemos de tener muy en cuenta el día de hoy. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que a ti también. Pablo refiere esto a Timoteo. Como padres cristianos, hermanos, debemos mostrar la integridad, no viviendo, hermanos, como dice la palabra de Dios, en una fe fingida, una fe de iglesia, una fe que solamente se practica los sábados, sino que todos y cada uno de los días. Si hablamos de honestidad en la iglesia, también lo debemos de hacer en nuestro hogar. Si hablamos de respeto en nuestra iglesia, también lo debemos de hacer en nuestro hogar. Una fe no fingida, no solamente es hablar, sino que llevar a la práctica lo que hemos estado aprendiendo. Así que también nosotros, hermanos, no podemos exigir a nuestros hijos que no practiquen una vida que ellos mismos han visto en nosotros. Es como ese ejemplo, hermanos, que nosotros podemos decirle a nuestros hijos: no fumen, no tomen. Si nosotros mismos, hermanos, estamos fomentando eso en ellos. Si usted le dice: no diga mentiras a su hijo, pero él escuchó que usted habla mentiras y groserías, obviamente no lo va a escuchar, sino que va a ver lo que él está haciendo, lo que usted está haciendo en él. Así que los vicios, la irresponsabilidad, las palabras ofensivas, las vulgaridades, hermanos, todo eso lo ven nuestros hijos. Ahora, no solamente se trata, hermanos, de los hijos, de los padres hacia los hijos, también ahora vienen el trato que los hijos dan. ¿Cómo están viviendo nuestros hijos? Vayamos a Proverbios, hermanos, capítulo 20, verso 8, que dice de la siguiente manera: el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipará todo mal. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipará todo mal. Fíjese en esta parte, hermanos. Muchos de nuestros hijos o muchos hijos se quejan por la falta de integridad de sus padres, de las malas decisiones, de malos caminos, de sus mentiras, de las hipocresías, como le llamen nuestros hijos. Muchas veces los hijos también se quejan de nosotros, pero también la palabra es para nuestros hijos. Hoy yo le pregunto a los hijos, a nuestros hijos: ¿usted, hijo, está actuando con integridad con Dios y con sus padres? Y la integridad de la vida, hermanos, de un joven se va a manifestar, hermanos, en el valor. Y puede él aprovechar el esfuerzo que hacen los padres para la educación y para el futuro de vida que ellos están planeando. Si nosotros dejamos un momento a nuestros hijos, hermanos, y nosotros le preguntamos, hermanos: ¿ya hiciste tu tarea? Los hijos no contestan con integridad y dicen sí, aunque no lo han hecho. No valoran el esfuerzo que estamos haciendo, y eso también lleva integridad, hermanos, porque no están valorando lo que el padre está haciendo. Hoy hay niños o jóvenes que les dicen ninis, ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. Solamente viven de lo que papá hace, de lo que mamá hace. Y duele escuchar esta palabra, pero muchas veces
Hoy el joven se ha convertido en eso. Dice la sociedad, se han convertido en parásitos. ¿Por qué? Porque no le han enseñado a trabajar al hijo. No vive en integridad. No vive en eso. Por eso, la palabra de nuestro Dios hoy en día nos redarguye nuestro corazón. Nos debe de instruir también para poder hacer estas cosas, hermanos. Así que, si nosotros miramos carta a los Efesios, capítulo 5, versos 15 y 16, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy la pregunta también es para nuestros jóvenes, para nuestros hijos. ¿Estás aprovechando bien el tiempo? ¿Estás valorando el esfuerzo que hacen tus padres? ¿Consideras que estás siendo íntegro también con ellos? Y es así, hermanos, como también primera carta a Timoteo nos lo enseña. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12, que dice de la siguiente manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto es para los jóvenes, porque Pablo le está escribiendo al joven Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que tú como hijo, como integrante de una familia, sé creyente en la palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y fortaleza. Y muchas veces nuestros hijos nos mienten, nos engañan. Así que hoy la pregunta sería: ¿tienes adicciones? ¿Hay cosas ocultas en tu vida? ¿Estás teniendo relaciones sexuales con tu novio, con tu novia? Eso también es vivir en integridad, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de mirar, hermanos. Así que nosotros, hermanos, tenemos que ser íntegros y no permitir, hermanos, tener malas cosas dentro de nuestros hogares. Debemos de vivir, hermanos, de manera correcta. Y sabemos, hermanos, sabemos que hemos fallado. Y la palabra hoy, hermanos, en este día, lleva a nuestro corazón esto. Y nosotros debemos de reflexionar en ello. Porque como lo dijimos, hermanos, nosotros como familias cristianas somos la base de la sociedad. Somos luz a las naciones. Somos luz para aquellos que andan en obscuridad. Hermano, hermana, joven, la pregunta es para cada uno de nosotros. Si estamos viviendo en integridad, y si no lo estamos haciendo, debemos de reconocerlo delante de nuestro Dios y debemos de pedirle perdón a nuestro Dios. Debemos de estar siempre, hermanos, reconociendo la maldad que hay dentro de nuestros corazones, pero también pedirle a Dios que quite esa maldad y que también nosotros podamos caminar recta y perfectamente. Así como lo dije hace un momento, hermanos, vivir en integridad, hermanos, también trae cosas buenas, trae bendición. Y la palabra de nuestro Dios trae promesa para cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 20, verso 7, dice así: camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. El hombre, hermanos, el hombre que es justo, el hombre que camina en integridad, hermanos, es bendecido. Y no solamente a él, sino también a sus hijos. Porque qué gusto, qué alegría, hermanos, es escuchar que hablen bien de nuestros hijos. Es escuchar, hermanos, que nuestros vecinos hablen bien de nosotros como familia, que nos miren con buenos ojos y que seamos el ejemplo para ellos. Así que cuando nosotros salgamos a la iglesia, ellos en vez de murmurar cosas malas, no tengan nada que murmurar de nosotros, más bien que seamos nosotros un ejemplo para ellos. Vamos a cerrar esta palabra esperando, hermanos, que haya sido de edificación para cada uno de nosotros y esperando, hermanos, que también nosotros podamos aprender a vivir en integridad
con cada uno de los temas que han sido proporcionados en este día, en esta semana, en este mes. Amantísimo y buen Dios, Señor Todopoderoso, hoy venimos delante de ti, Señor, sabiendo que no somos rectos delante de ti, que somos pecadores y que hemos fallado. Pero necesitamos de tu fuerza, de tu poder, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo para que cada día, Señor, cuando estemos a prueba, bendito Dios, nosotros podamos mantener nuestro corazón recto, que no se desvíe, que tú te agrades de nosotros, pero que también nosotros cumplamos con esta gran comisión que tú nos has dado. Ser nosotros los portadores de tu evangelio, ser ejemplo y que no se pisotee tu palabra, Señor, por causa de nuestras formas de actuar, de nuestras formas de hablar, sino que sea un cambio, porque las demás personas, la gente que no te conoce, te conocerá a través de nosotros, Señor. Queremos ser esos hijos que te agraden y queremos traer prosperidad, queremos traer bendición a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra no ha faltado y porque sabemos que tú nos ayudarás cada día. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que han escuchado. Séllales esta palabra, Señor, en sus corazones y que cada día caminemos rectamente delante de ti. Muchas gracias, Señor, por estos momentos. Gracias. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos. El Señor los bendiga grande.